¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Hoy voy a entrevistar a la doctora Cristina Manzano, que ella es gerente de Relaciones Institucionales de la Sociedad Rural Argentina y es la directora ejecutiva del CEIDA, Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial. Y voy a entrevistar al doctor Néstor Braidot, que él es especialista en neurociencias aplicadas y director del instituto que lleva su nombre. Así que quédate ahí que después de una pausa muy chiquitita comenzamos con el programa. 50 años de experiencia. 100 sedes en todo el país. 30.000 egresados universitarios. UCASAL. Construí tu historia. El conocimiento se vuelve reconocimiento. Estudia en la Kennedy y desarrolla todo tu potencial. Inscribite hoy. Empezá en marzo. Más información en kennedy.edu.ar. Universidad Kennedy. Educación que potencia. Universidad de Concepción del Uruguay. Bueno, y ahora estoy con la doctora Cristina Manzano. Bienvenida, Cristina, al programa. Un gustazo. Bueno, gracias, Tere. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Te voy a presentar. Vos sos la gerente de Relaciones Institucionales de la Sociedad Rural Argentina. Exacto. Y sos la directora ejecutiva del CEIDA. Exacto. Bueno, así contanos qué es el CEIDA. Bueno, el CEIDA es un centro de formación para dirigentes que tiene Sociedad Rural Argentina. Es una iniciativa de la sociedad rural que comenzó comenzó con otras entidades allá por el año 1984 de una forma menos institucionalizada, menos académica, hasta que se academizó en el año 1986, donde se empezaron a dar ya los cursos. Al principio eran cursos de 2 años, después fueron cursos de 1 año y medio y ahora en la actualidad el curso dura 1 año gracias a las nuevas tecnologías. Y podemos decir que es un posgrado. ¿Quiénes pueden hacer este curso? ¿Dónde se hace? ¿Cómo se contá todo? Bueno, pero cómo no, escúchame. Absolutamente todo. Nada más lindo que te inviten para contar y para hablar de lo que te gusta. El curso tiene alcance nacional. ¿Qué significa esto? Que estamos convocando siempre a gente de todo el país y tenemos egresados de todo el país. Qué bueno eso, y ¿no? cursantes de todo el país. Hasta hace 2 años el curso era de manera presencial, claramente. 2 días al mes, de marzo a diciembre, un jueves y un viernes. Siempre se hizo con esta idea desde el comienzo para que la gente pudiera viajar. Claro. Los viernes, por ejemplo, a veces llegaban el jueves temprano a la mañana, el curso empieza el jueves a las 8:30 de la mañana,
se quedaban esa noche y terminaban el viernes 6:30 de la tarde, que volvían a sus lugares de origen en general. Intensivo, 2 días muy intensivos realmente. Pero sí. justamente esa era la forma de que tuviéramos cursantes del interior. Claro. Porque si no, era muy difícil tener cursantes del interior que viajaran un jueves o que viajaran al jueves siguiente, o por decirte, ¿no? Entonces, eso, y ya tenemos más de 35 años, así que no ha sido mala la fórmula. No, obviamente no. El año pasado, bueno, como La sabemos... pandemia nos cambió el mundo, nos cambió la forma de nos vivir. agarró Todo. Sí, con sus ventajas y sus desventajas, por supuesto. Nos agarró la pandemia. El año pasado, bueno, no hubo otra forma que hacerlo virtual, pero bueno, tuvimos la suerte de reconvertirnos rápidamente a la virtualidad y bueno, se dio de manera virtual, como te digo ahora. Pero uno aprende. Uno aprende y uno se reinventa y a veces esas cosas ayudan a que uno vuelva a hacer cosas o haga cosas de una manera distinta. Tiene, como te decía recién, sus pros y sus contras. Este año la modalidad es blend y espero poderla terminar este año porque desde marzo la modalidad es blend, o sea, mixta. Hay quienes la hacen de manera presencial y hay quienes la hacen de manera virtual al mismo tiempo. Entonces, cuando viene el profesor a clase, da clases para los que están presentes y para los que están en la pantalla Por también. Videoconferencias, Exacto, digamos. exacto. O sea, ¿y qué requisitos tenés que tener? Tenés que tener, o sea, conocimientos, tenés que tener una carrera de grado. La sociedad rural también tiene un terciario, que creo que el rector es José María Orozco, a quien le mando un gran saludo, porque lo conozco. Exacto, o sea, pues si querés te cuento un poco del liceo. Dale, tenés que haber sido exalumnos de licea, no sé, ¿qué requisitos para entrar a hacer el curso de CEIDA? Bueno, mira, en un principio los requisitos eran como un poco más estrictos, pero en realidad te das cuenta que la vida es mixta, y mixta en edades, mixta en profesiones, mixta por supuesto en género, con lo cual se fue flexibilizando. Ahora ya no hay una edad tope para hacer el CEIDA. ¿Había una edad? Había una edad, era de 25 a 45 años, allá lejos O de sea, hace que tiempo. más. O sea, quedo afuera si lo quiero hacer. Bueno, ahora ya no. Ahora No, ahora ya no. Menos mal. Por supuesto. Mira, el requisito fundamentalmente está dirigido a los actores de la cadena agroindustrial, porque obviamente lo organiza, lo patrocina la Sociedad Rural Argentina. Pero eso no es óbice para que otras personas que provengan de otros ámbitos también puedan hacer eso si les interesa. ¿Qué buscamos? Bueno, hombres y mujeres que estén interesados en desarrollar después su actividad y involucrarse en todo lo que tenga que ver con asuntos públicos, ¿no? Un poco es eso, gente que quiere ser gestor de cambio, con espíritu crítico, con pensamiento crítico. Es decir, esa persona que después vuelva a su lugar y cambie el entorno en donde está actuando. Con lo cual, pues, si te digo que ¿quiénes son? Ingenieros agrónomos, seguro, veterinarios, seguro, licenciados en administración agropecuaria, seguro. Pero además también productores, gente que está, periodistas, gente que está en el ámbito de la docencia rural, turismo rural, proveedores de insumos, o sea, en toda la cadena, no solamente agroindustrial, sino también agroalimentaria. Es que la agroindustria mueve muchísimos puestos de trabajo. Y es derramante, ¿no? Claro, porque es un efecto dominó, por decirlo de algún modo. ¿Cómo me inscribo? ¿Cuándo empiezo? ¿Tenés matrícula ahora en el segundo cuatrimestre? ¿Es anual? ¿Cómo se hace? ¿Todo por internet ahora? Sí. Todo es por internet o también puede ser por mail. Nosotros tenemos la página, ya sea que entras a la página de Sociedad Rural, en la parte de educación, donde está también el CEIDA y el licea, y si no, en la página del CEIDA, que es ceida@sra.org.ar.
sino por mail, Seida igualmente, ¿no? Sí. ¿Y qué promedio de edad tenés hoy en el curso de este año, del 2021? Mira, me impresiona porque tengo gente muy joven, gente muy joven, chicos, por ejemplo, de presidentes de ateneos rurales del interior, que me parece tan interesante que tengan justamente esa voluntad de cambiar, ¿no? De hacer cambios en donde están, porque, a ver, las entidades de cualquier tipo tienen que ayornarse, ¿no? Pero para ayornarse tienen que cambiar, si no siguen igual, no tienen que cambiar y tienen que estudiar, tienen que cambiar para mejor, o sea, tienen que sumar, por decirlo de algún modo. En realidad, el Seida forma dirigentes, ¿no? Vos sabés que la Argentina adolece a veces del tema de formación dirigencial. Entonces a mí me parece que es eso que es tan interesante, que los chicos hoy quieran dirigir sus entidades, ya sean públicas, ya sean privadas. Tenemos una cantidad increíble de egresados que han cumplido cargos actual y en el pasado, ministros de producción, ministros de agricultura, concejales, diputados, senadores. Muy comprometidos. Muy comprometidos, sí. Muy comprometidos, porque en realidad la formación de la dirigencia es muy importante en todos los niveles, ¿no? Sí, pero en el ámbito rural te diría, Tere, que aún más. Aún más. En nuestro país, claramente. Porque en realidad no puede haber, la igualdad de oportunidades no puede quedar solamente en el debate de los políticos, ¿no? Del pensamiento de los políticos. Hay que, incluso a veces vemos que en nuestro país la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias por diversos motivos, ¿no? Que no vamos a nombrar acá. Entonces, cuando buscamos formar dirigentes, no solamente estamos formando líderes del sector, sino también estamos formando políticos para actuar en distintos espacios. Seguro, y cuanto más formado estás, mejor vas a poder cumplir con tu función. De eso no cabe la menor duda. O sea, sin formación es imposible, o sea, cumplir bien la función a la cual te han asignado. O sea, la capacitación es clave. Bueno, yo hago educación y sociedad, ¿cómo te explico, Cristina? Ahora te llevo, porque vos me dijiste, si me das tiempo, voy a hablar 2 minutos de Licea. Contá un poquito, es un terciario que tiene muchos años ya, Licea. Antes de contarte del Licea, una cosita muy corta del CEIDA, que es lo interesante. El CEIDA tiene materias de formación y de capacitación. Eso también es lo interesante. Porque no solamente tenemos que capacitarnos en oratoria, en hablar en televisión, en radio, en presentar escritos, discursos, sino también hay que saber de historia argentina, hay que saber historia del sector, hay que hablar de valores, tenemos ética, hay que saber negociar, hay que saber hacer lobby en el Congreso, pero el lobby del bueno, ¿no? Del que uno se interesa. Tenemos que conocer la economía para saber cómo... Y todo eso está en el curso, por eso te decía... Es una formación muy integral. Muy integral. Y muy intensiva, porque en un año, o sea que si vas a anotarte al CEIDA, ponete las pilas porque vas a tener que estudiar y mucho realmente. O sea, pero nadie te obliga. Yo siempre digo que el colegio, la primaria y secundaria es obligatoria, la universidad vas a estudiar y hacer un curso de posgrado, un curso como el CEIDA, nadie te lo está obligando, lo haces porque querés y capacitarte y formarte es un privilegio. Y no sabés, los grupos que se arman, la red que se arma, porque además tenemos un almuerzo donde almorzamos ahí mismo, en el lugar donde se da el curso, bueno, por supuesto, no en medio de donde está el curso, pero ahí mismo, ahí en Florida 460, donde dictamos el curso, y ahí es donde va el dirigente, invitamos un dirigente, y ellos tienen la posibilidad de debatir con ese dirigente. De aprender, exactamente, después tenemos muchísimos talleres, porque no solamente, lo importante no es solamente no es aprender algo teórico, es después llevarlo a la práctica, después el papel en blanco cuando uno vuelve. Bien, que es lo más difícil. ¿No? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil, no? El papel en blanco, como decimos nosotros. Sí, y ahora sí, te llevo a Licea. Dale. Bueno, el Licea es un instituto de nivel terciario que tiene la Sociedad Rural Argentina, se creó en el año 1988, y tiene, 3 cursos que son, digamos, los
señeros, que son de técnico superior en producción, administración rural, y ahora se ha incorporado este año, fíjate qué interesante, una diplomatura en administración rural que se hace conjuntamente con la Universidad de Lomas de Zamora. Pero además de eso, tenemos, creo que cerca de 40 cursos sobre distintos temas, ¿no? No sé si producción ovina, producción bovina, suelo, forraje, cereales, bueno, lo que busques, lo que quieras. El ICEA está preparado para dártelo. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que los cursos se dan de manera presencial, pero también se dan a distancia. Sí, he entrado a la página y dije, ¿cómo se han adaptado realmente? O sea, qué bueno que ahora todos los cursos se den a distancia. Claramente esperemos que se vuelva muy pronto a la presencialidad. Sí, a la presencialidad no hay con qué darle. Porque la y más en todos estos tipos de carreras donde es muy importante, o sea, la presencialidad. Yo creo que en el 2022, o sea, este año lo veo difícil, pero que el año que viene, si Dios quiere, todo va a volver a una casi normalidad. Sí, no es malo también poder hacer cursos a distancia, porque la gente que no puede viajar, bueno, imagínate más en el campo, ¿no? Tiene esa posibilidad siempre y cuando tenga buena conexión, que es muy importante. Sí, claro, eso es fundamental. Cristina, la verdad que un placer enorme haberte tenido en el programa. Se me ha ido el tiempo, así que ya sabés, si vos querés capacitarte, si te gusta el campo, si tenés la dicha de tener campo, podés hacer un curso en el CEIDA, que es para dirigentes, o sea que se hace en la sociedad rural de manera presencial, o lo puedes hacer a distancia, y también podés capacitarte en el terciario de la sociedad rural, ICEA, que vuelvo a mandarle un saludo al rector José María Orozco, que tiene aparte un montón de cursos. Si no querés hacer la carrera, pero querés hacer un curso de lo que te gusta, ahí, en el terciario de la sociedad rural. Y no te vayas, que el programa sigue. Cristina, un placer enorme. No, muchas gracias por la invitación gigante. De nuevo. Gracias, Tere. Gracias a vos. Genial. Blended Learning, un modelo educativo que integra la educación presencial y a distancia, que tiene al alumno como protagonista y a docentes que inspiran, median, interpelan y contienen en un proceso de evaluación continua. Una nueva forma de enseñar y aprender personalizada. Alumnos que estudian con libertad y contención profesional. Docentes que convierten la información en conocimiento. Videoclases temáticas, animaciones digitales, dramatizaciones, documentales, bibliografía digital, foros interactivos y tutorías presenciales y online. Telemática y educación. Con 30 años de experiencia educando a distancia, presenta su modelo Blended Learning. La educación del futuro ya llegó. Y ahora estoy con el doctor Néstor Braidot, que él es especialista en neurociencias aplicadas. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Doctor, cuéntenos un poquito. Usted es especialista en neurociencias aplicadas y es el director del instituto que lleva su nombre. ¿Es correcto lo que digo? Así es. Hace unos cuantos años que vengo trabajando en el tema de la aplicación de las neurociencias a distintas disciplinas. Y dígame, ¿cómo se pueden aplicar las neurociencias en la educación? A ver, significa neurociencias estudiar el funcionamiento del cerebro. Correcto. Y estudiar el funcionamiento del cerebro implica entender la conducta y el comportamiento de las personas, su toma de decisiones y de qué manera maneja su capacidad de resolver situaciones, por ejemplo, de compromisos, de liderazgo, incluso de acciones comerciales. Entonces, en neuroaprendizaje y neuroeducación, como decimos habitualmente nosotros, hay una cuestión que hay que entender. ¿Qué significa aprender? Es incorporar una conexión neuronal nueva en tu cerebro, es decir, lograr una red neuronal que asocia un conocimiento y te permite perdurar en ese conocimiento porque lo tienes grabado y se profundiza en tu memoria. Entonces, si yo logro estimular a un cerebro a que tenga más y más conexiones, estoy logrando que ese cerebro tenga más y más respuestas ante situaciones de conductas y comportamientos. Y más aún, si lo entreno
a desarrollar conexiones a partir de aumentar su capacidad de percepción, desarrollar su atención, su foco atencional, lo estoy entrenando a orientar su cambio cerebral. No nos olvidemos que el cerebro tiene una gran cualidad, que es la neuroplasticidad, es decir, la capacidad de cambiar. Sí. Un estímulo, un aprendizaje, una experiencia, cambia el cerebro, porque agrega una conexión neuronal. Y si yo oriento el estímulo, oriento el aprendizaje, oriento la experiencia, empiezo a orientar también mi cambio cerebral. Y en definitiva eso se traduce entonces en más y más aprendizaje, pero no un aprendizaje que signifique la capacidad de repetir lo aprendido, sino incluso un aprendizaje que te permite aprender a aprender, que en definitiva es el desafío de hoy día. Esta es un poco la ecuación que trabajamos cuando hablamos. Razonar. Yo te diría que es algo más. A ver, la razón y la lógica se maneja en el consciente. Correcto. Pero todo lo que aprendemos se aloja en el metaconsciente, es decir, bajo el umbral de conciencia. De hecho, si te preguntase ahora cuál es el contenido del anteúltimo libro que has leído, hasta hace un segundo no te lo acordabas, no lo tenías en el consciente. Pero ahora que te hago la pregunta, esa pregunta te permite ir a tu metaconsciente y acordarte de lo que era. Entonces, es aprender, no solamente con el consciente, sino a trabajar con el metaconsciente, que es donde se alojan todos tus conocimientos, en definitiva, todas tus experiencias. Doctor, ¿y esto se entrena con ejercicios? ¿Se entrena a partir de qué edad? ¿Se puede hacer a cualquier edad? ¿Cómo es el tema? Bueno, aquí hay varias cosas en una sola pregunta que has hecho. Sí. La primera y principal que hay que decirle, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, es que con condicionamientos emocionales se restringe la capacidad de aprender. Incluso el condicionamiento importante que desde hace tiempo predomina en las personas es el estrés. El estrés hace una reducción en el funcionamiento del cerebro. Es como que jibariza, valga la metáfora, jibariza funcionalmente el cerebro. Entonces, el primer punto del entrenamiento que hacemos en el gimnasio cerebral es entrenar a las personas a autoliderar sus emociones. Esto significa a evitar el condicionamiento emocional inclusive del estrés. Más aún, con ejercicios que uno puede ir haciendo regular y metódicamente, puede reducir su estresabilidad. Ese es el primer punto. Pero a partir de allí empezamos a hacer algo que, si reconocemos que cuanto más estimulaciones percibidas, más conexiones neuronales, entonces la pregunta es, ¿has aprendido a percibir? Porque en este momento, ¿qué nos está pasando? ¿Vemos lo que accidentalmente se mueve en torno? ¿Oímos lo que por casualidad suena en tu alrededor? ¿O será que tenemos que mirar, no solamente ver? Es decir, poner una actitud proactiva de captar más cosas. Escuchar, no solamente oír. Es decir, actitud proactiva de captar más cosas. Es decir, mayor cantidad de estimulaciones neuronales. Sí. Luego, hoy día tienes otro problema. Es que muchas de las estimulaciones de entorno no son buenas estimulaciones. Si el confinamiento te lleva a apoltronarte frente a un televisor, y voy a ser muy crítico con esto, donde se repite la misma noticia, nada más que cambian las cifras de contagiados y muertos, ¿te imaginas qué tipo de estimulación tiene el cerebro? Con lo cual, el segundo nivel de entrenamiento es aprender a focalizar la atención. Es decir, ¿qué eliges para atender? Porque es lo que estás eligiendo para que estimule tu cerebro. Entonces ya no solamente aumentas percepción, sino que eliges qué percibir para mejorar tu cerebro. Qué interesante, la verdad, ¿no? O sea, pero para poder elegir qué percibir, tengo que ser medianamente adulto. O sea, para los adolescentes es muy difícil elegir qué perciben. Esto es para un adulto, ¿correcto? Corríjame si estoy equivocada en lo que estoy diciendo. A ver, hay determinados entrenamientos que ya no solamente son para adolescentes, sino también para niños. Mira. Obviamente no en el nivel de sofisticación que puede ser para un adulto. Pero ciertamente que determinados ejercicios es posible estimular a los niños
a que de alguna manera perciban aquello que es útil que perciban. Por ejemplo, te doy un ejemplo que me toca concreto, que es, yo tengo una nieta de 6 años. Como ha terminado su ciclo escolar, vive en Europa, ha terminado su ciclo escolar, le ha regalado un globo terráqueo. Es un globo terráqueo que tiene grabaciones internas donde ella pone un punto sobre un país, tiene 6 años, y le dice cuál es la bandera de ese país, o cuál es el animal predominante de ese país, o cuál es la vegetación. Entonces, en vez de estar viendo solamente vídeos repetidos en un iPad, en un televisor, está viendo cosas que le interesan, pero que le ayudan a estimular su cerebro. Me parece interesantísimo, la verdad. 6 añitos, realmente, terminó primer grado. O, por ejemplo, terminó infantil, que se llama, comienza ahora primero. Ahora, otra cosa, podemos hacer muchas cosas. Mi hija, obviamente, su idioma nativo es el español, pero sin embargo, como ha estudiado muchos idiomas, ha vivido en otros países, desde pequeñísima, 2, 3 años, solamente le habló en inglés. Su padre, que es español, solo en español. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entrena su cerebro en idiomas. Y eso significa flexibilizar su cerebro para que aprenda 1 o 2 idiomas. Y el tercer idioma será más fácil, porque ha entrenado justamente áreas cerebrales vinculadas a idiomas. Y así sucesivamente esto nos lleva a muchos otros entrenamientos que se aplican al aprendizaje, al mundo de los negocios, al deporte, a lo que tú quieras aplicarlo. Doctor, me queda muy poquito tiempo. Y en su instituto, ¿podemos hacer estos entrenamientos? ¿Hoy los está haciendo de manera virtual, dado la pandemia que estamos viviendo? Mira, yo vivo desde hace 1 año confinado. Y estoy dictando, por ejemplo, acá termino la semana próxima 4 posgrados que cotitulamos mi instituto con la Universidad de Salamanca y otros programas, obviamente, que estamos haciendo de otras características. Pero lo importante es que dictamos a distancia, lamentablemente, programas de entrenamiento cerebral. Yo tengo una metodología, Brain Gym, que significa entrenar el cerebro. Más aún, para adultos mayores, si tú quieres. Me voy a anotar. Ya me estoy anotando. Pero tú no eres una adulta mayor, por favor, no eres una adulta mayor. Sí. Adulta mayor hablo de más de 70 años. No llegué aún. Pero entrenar el cerebro me parece algo realmente apasionante. Me parece, entrar en un mundo fascinante, por decirlo de algún modo. A mí me cambió la vida. Y muchos de los que hacen estos programas me dicen, me cambiaste la vida. Te doy un regalito de estos, si me das 5 segundos más. Sí, dale. Hay un ejercicio que yo lo he puesto en práctica con adultos de más de 70 años, que es un ejercicio que provoca estimulación del hipocampo, que es un órgano cerebro límbico. El hipocampo tiene que ver con aprendizaje y memoria. Esto significa estimular el aprendizaje y la memoria. Pero ¿sabes qué produce adicionalmente? Neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos. Entonces te estoy diciendo que la evolución de tu almanaque etario puede ser una que no puedes detener, pero el envejecimiento del cerebro sí lo puedes detener, porque esas neuronas nuevas que nacen, aunque tengas 70 años, se te incorporan a tu sistema neuronal. Y eso es virtualmente un proceso de rejuvenecimiento cerebral. Con esto me voy, doctor, es la mejor noticia que podía haber escuchado realmente y ya me estoy inscribiendo. Un placer enorme haberlo tenido en el programa y a todos ustedes, como les digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, acá en Educación y Sociedad. Buena semana para todos.